en un blog que compartimos. Lo que pasa es que de mi empresa os hablaré al final. No he puesto ni logos de empresa ni nada, porque ahora solo quiero que estéis concentrados en lo que es, en la primera parte, el manejo de suelos y luego una breve noción sobre fertilización. Esto daría, normalmente la facultad nos da para unos 20-30 créditos de la carrera, es decir, medio año. Yo lo veo así, pero en este caso tenemos media hora escasa, pero bueno, como vamos con retraso, ya veré lo que hago. El manejo de suelo. Bueno, aquí tengo puesto un índice, lo veréis en casa tranquilamente quien quiera. Lo más importante es establecer qué es un suelo, ¿vale? Un suelo, tenemos dos definiciones. La que hacen muchísimos agricultores sobre lo que es el suelo y luego la que nos dice, por ejemplo, la FAO, que también la copia y calca a la Wikipedia, ¿vale? Normalmente el suelo es para un agricultor el sitio que pisa con su tractor, con 130 caballos, con sistema de cabina hidromagnética, que es aire acondicionado, ¿sabe? Algo que maltratamos, y este no es el caso. El suelo es lo que de verdad nos da el alimento. Yo siempre pregunto al agricultor cuando me llegan, no, es que tengo un John Deere 130 caballos, tengo un Massey, y digo, vale, tienes un tractor muy bonito, un color, ¡buah, flipante! ¿Qué pH tiene tu suelo? ¿Qué le compone a nivel de textura? Ah, que no sabemos eso. O sea, sabemos en lo que gastas el dinero, que es el tractor, pero no sabemos lo que te genera la riqueza, que es el suelo. Muy mal vamos, ¿vale? Y no es una bronca, es algo que por suerte está cambiando. Da gusto ya ver agricultores que cuando alguno me dice no, es que mi suelo tiene un pH de 6,2 o tiene densidad ácida, digo, no voy a decir palabrotas porque me están grabando, pero me dan ganas de hacerle la ola. Y por suerte esto está cambiando, ¿vale? El suelo es una cosa que es finita, ¿vale? Tarda miles de años en formarse. Se produce por procesos erosivos, ya sea por clima, por acción de microorganismos, líquenes, hongos. Todo eso incide en la formación de un suelo. Es una parte viva. Está compuesta no solo de tierra, de piedra, de arena, sino que también tiene microorganismos, ¿vale? Y restos de microorganismos, que es la materia orgánica que se ha ya descompuesto, ¿vale? Y que queda completamente estabilizada. Como os indicaban antes aquí con el compost, que me han dicho, muévelo cuando llegas aquí para ver que está descompuesto. Voy a moverlo un poco, porque tengo tendencia un poco patosa a veces, y no me gustaría mancharme. Más que nada, porque esto de vivir solo en casa y tener que plancharme y lavarme yo las camisas, tiene su miga. Bueno, aquí podéis ver cómo el compost que ha puesto Pedro, aquí se está descomponiendo. Yo os invito después, si quería, que metáis el dedo y lo agitéis bien en vivo y en directo. Yo no lo voy a hacer porque no quiero mancharme ahora mismo. Queda muy mal para el vídeo, ¿vale? Entonces el suelo es algo que no es renovable, que se está perdiendo, ¿vale? Y se degrada fácilmente. Bueno, si nos anda lo del café, vamos a estar moviendo por aquí. Y podéis ver cómo se ha Yo lo avisé. Bueno, ya que tengo captada vuestra atención, vamos a continuar en mi materia, ¿vale? Lo estaba avisando. Bueno, continuamos, ¿vale? Ya tenéis algo que contar después. ¿Qué es el suelo? Lo tenemos definido. Entonces es algo que no es renovable. Aquí podéis ver un perfil de suelo. Normalmente los suelos aquí en las arribes son suelos poco potentes, eso tengo entendido. Pero después, el año pasado, cuando tuvimos unas conferencias de almendro, me pasé por la zona del Pozo de los Humos y demás, y estuve por allí viendo zonas de cultivo, no era de almendro, sino en ese caso era pistacho, y sí que hay suelos potentes, ¿vale? No estamos hablando de suelo de 2 metros de profundidad, pero sí con más de 1 metro, ¿vale? Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de elegir ciertos patrones, sistemas de riego y demás. ¿Qué características presenta un suelo? Pues un suelo presenta características físico-químicas, ¿vale? Tenemos por un lado las propiedades físicas, color, textura, la estructura, consistencia, porosidad, permeabilidad y densidad. Esto lo que nos está diciendo es el contenido básicamente que tiene limos, arcillas y arena. Nos está indicando cómo se puede clasificar ese suelo. La clasificación de ese suelo es básica a la hora de elegir un patrón, muy importante, ¿vale? Nosotros siempre cuando queremos hablar sobre un nuevo tipo de cultivo o la selección de un cultivo, yo siempre vale qué suelo tienes para ver qué podemos poner y qué no. O si se puede adaptar ese suelo, si se pueden hacer ciertas modificaciones para establecer un cultivo. Una cosa muy importante, la permeabilidad y densidad. Esto está muy relacionado hoy en día y es que nos permite saber la capacidad de infiltración que tendrá el agua en ese suelo, si vamos a tener un buen suelo para regar. Podemos adaptar también los sistemas de riego. Es muy interesante cuando la gente dice, no, voy a poner un sistema de riego, una estrategia de riego deficitario. Vale, ¿qué goteros vas a poner? No voy a poner uno de 16 litros hora. Ah, ¿por qué? No lo sabemos. Oye, tenemos que saber el tipo de suelo que tenemos para elegir también el tipo de riego.
Y las propiedades químicas del suelo, que es a mí lo que más me gusta, que esto se rastrea en el laboratorio, son el pH, la materia orgánica, electroconductividad, nutrientes y capacidad de intercambio catiónico. Esto lo vamos a ir explicando poquito a poco. Tipo de suelo. Como os estaba indicando antes, la clasificación de los suelos viene dada siempre por el tipo de contenido de limos, arcillas y arenas, muy importante. Esto es una cosa que se puede hacer de una forma rápida. Vosotros podéis saber el tipo de suelo que tenéis tocando con las manos muchas veces, si es capaz, o sea, podéis ver si forma a lo mejor un anillo, si no, hay guías en internet que te permiten sacar esa información para tener información a grosso modo. Nosotros, para clasificar un suelo, solemos utilizar un sistema que se llama Buyucus de laboratorio, que entonces en un trabajo de 24 horas determinamos el contenido de limos, arcillas y arena para definir qué es ese suelo de verdad y tenerlo a ciencia cierta. Porque muchas veces hay algún tipo de arcilla que interfiere y te puede dar la percepción de que el suelo es arcilloso y no es tanto como creemos, o los limos y demás. Es decir, la arcilla no es que tengamos todos los mismos tipos de arcilla, hay diferentes tipos de arcillas, con diferentes propiedades, ¿vale? No solo a lo mejor las propiedades del color, porque hay arcillas blancas, no rojas, sino también con la capacidad de retener nutrientes, que también es muy importante. Y las características físicas del suelo, como os estaba comentando antes, la capacidad de campo, el punto de Marchitez y la capacidad de intercambio catiónico. La capacidad de campo es la capacidad que tiene ese suelo de retener agua. Dicho grosso modo, podríamos hablar de tecnicismos, pero no es. La capacidad que solo es capaz de retener ese agua y que el resto le sobra. Esto es muy importante saberlo para cuando estamos aplicando riego, saber hasta qué punto podemos llegar o no. Aquí en la zona de las Arribes hay algunas zonas que se están haciendo pequeñas balsas para riego, hasta lo que tengo entendido y lo que yo he visto, pero tenemos muchas zonas de secano que tenemos que adaptarnos. Aquí podéis una clasificación, podemos ver a la izquierda que sean las arenas, en medio los limos y a la derecha las arcillas. Ahí podéis ver la escala respecto al tamaño de, como que cada barrita esa sería 1 milímetro. El tamaño de la arena suele ser superior al de 1 milímetro. Evidentemente el limo es más pequeñito, a lo mejor estamos hablando de 0,2 o 0, y luego ya la arcilla es que no la vemos a simple vista. Muy importante, la clase textural. Esto es lo que nos permite definir, sabiendo el porcentaje de limos, arcillas y arena, qué tipo de suelo tenemos. Muy sencillo, son nociones básicas de una cosa que nosotros llamamos en la carrera edafología, ¿vale? Es un triángulo textural, se puede encontrar en cualquier sitio y normalmente el tipo de suelo que podemos encontrar por aquí en la zona de las Arribes es el francoarenoso. Pero eso es, estamos hablando de forma global. Sin embargo, estos datos después cada explotación tiene un suelo puede variar de una zona a otra dependiendo de la altura. Si está la parte, por ejemplo, a más de 800 metros vamos a tener un tipo de suelo diferente que a 400. Y otra cosa no, pero las Arribes, la orografía es muy dispersa. Tanto que puede jugar como algo positivo que te permite tener una floración escalonada en el almendro, pero también tiene otra ventaja que es que te permite mantener ciertas plagas a raya. Eso también es muy beneficioso y una cosa que siempre se ha hablado en estas charlas sobre el manejo del almendro. Aquí puede ver, esto es información gratuita que podéis observar, ¿vale? En la zona de las Arribes podemos ver la clasificación del tipo de suelo. Esto es de Castilla y León. Yo digo siempre que estos mapas son muy genéricos y siempre hay que lo específico de cada explotación. Varía muchísimo, ¿vale? Por el manejo de suelo que se haya dado puede variar, porque hay gente que, no por aquí, pero en zonas de cultivo se daban meter vertederas a 90 centímetros, 1 metro y te han hecho un volteo de suelo brutal. No tiene nada que ver ese suelo de hace, como era hace 50, 60 años a como es actualmente. La materia orgánica. La materia orgánica, que es lo que veis, por ejemplo, en esto que hemos derramado por aquí hace un momento, es muy importante conocer sus niveles en los suelos. ¿Por qué? La materia orgánica cumple diferentes funciones, muy sencillas, ¿vale? En primer lugar, actúa como un reservorio de nutrientes. ¿Esto qué significa? Esto significa que vamos a ahorrar dinero a medio, a corto y a largo plazo, ¿vale? Estamos viendo suelos con contenidos de materia orgánica muy bajos. Normalmente esta materia orgánica es muy barato incrementarla y siempre digo que es muy barato porque los beneficios que podemos tener tanto a corto plazo como a medio como a largo no tienen nada que ver con no aplicarla, ¿vale? Por ejemplo, nos permite incrementar la fertilidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nos permite retener más nutrientes en el suelo de forma que sean asimilables por la planta y los va a tener disponibles en diferentes formas químicas. Pero bueno, es decir, tenemos una despensa ahí de alimento para el almendro. En segundo lugar, la capacidad de retención de agua. Nosotros nos encontramos que cuando echamos en un suelo que no tiene materia orgánica, echamos el agua, esta después percola, se lisivia, perdemos el agua, te retiene lo que puede retenerte el suelo,
no más. Sin embargo, cuando un suelo rico en materia orgánica tiene capacidad de retener mayor contenido volumétrico de agua, ¿vale? Esto implica que tenemos también reservas ahí del elemento líquido para la planta a futuros. También evitamos la erosión, que esto es muy importante también, evitamos perder esa capa fértil superficial del suelo y mejoramos la capacidad de desarrollo radicular. Esto significa que extendemos de una forma más sencilla las raíces por el suelo, con lo cual somos con una planta que tiene un buen sistema radicular, significa que tiene mayor capacidad de absorber nutrientes y de absorber agua. ¿Por qué? Es que esto es física pura. ¿Qué es preferible tener? 2 o 3 raíces ahí metiéndose entre piedras o tener miles de raíces extendiéndose por diferentes partes del suelo. Estimular el desarrollo radicular es algo básico en los suelos para ahorrar y para incrementar la producción. Aquí, por ejemplo, esto lo meto como un ítem. Cuando yo trabajo con sistemas de producción agrícola, a mí me gustan las plantas hacerlas pasar hambre el primer año. ¿Por qué? Porque quiero estimular un desarrollo radicular que después, a posteriori, me permita acelerar ese crecimiento porque somos capaces de aprovechar mejor el agua y los nutrientes. Esto lo hago yo en mi finca con mis ensayos. Luego ya cada uno en su finca puede hacer lo que quiera. Nadie es profeta en su tierra, yo hago la cosa a mi manera, quien le guste bien y quien no, pues mira, tú, hazla a la que tú quieras. Ahí ya depende el dinero de cada uno. Y luego, desde un punto de vista económico, lo que siempre hemos dicho, ayuda a retener los nutrientes y mejora las propiedades de los cultivos y los suelos. Somos agricultores, estamos vinculados a la agricultura es una cuenta de resultados a final de año. Somos empresa, no somos una ONG. Y tenemos que ir a optimizar la producción y tener cuanto más dinero en el banco, mejor. Así de simple. Muchas veces por echar más fertilizante no vas a tener más dinero a final de año, sino que vas a tener menos. Y tenemos que ser inteligentes con lo que hacemos y siempre mirando las cuentas. ¿Vale? Yo aquí soy muy nazi con esto. Lo que quiero decir es que la agricultura va vinculada a un resultado económico. Si no ganamos dinero, la agricultura se va al traste. Así que tenemos que proteger lo nuestro, que es el sector agrícola. No va a venir nadie de fuera a proteger vuestros cultivos de almendro por aquí. Sin embargo, sí que puede venir gente de fuera a comprar vuestro producto. La determinación de materia orgánica, esto lo meto bien como ítem, es una cosa que nosotros hacemos súper sencilla para saber el contenido que hay en los suelos. Por aquí las arriba sí que tenéis ciertas zonas que han estado paradas durante los últimos años, entonces eran praderas, tienen un buen contenido de materia orgánica, se puede ver incrementado. Yo personalmente nunca me gusta bajar de un 2-3% de materia orgánica en los suelos y los niveles óptimos mínimos se sitúan en torno al 2-3%. La determinación de esto en un laboratorio se hace hay diferentes metodologías, una de ellas es con un horno que se llama mufla, 420 grados centígrados después de un tratamiento específico y somos capaces de saber cuánto dióxido de carbono se ha ido y cuánta materia orgánica tenemos fijada en ese suelo. Aquí puedes ver el contenido en materia orgánica de diferentes regiones, la zona de las arribes, podemos ver que está establecido más o menos entre el 1 y el 1,5%. El pH. El pH, no sé si alguien de aquí alguna vez ha escuchado el pH algo por encima. No. El pH, ¿lo habéis escuchado hablar del pH a nivel agrícola? Sí, pues es que el pH, yo siempre digo que es gran desconocido, porque la gente no terminamos de entender que por culpa de este valor tenemos elementos fertilizantes, tenemos dinero en el suelo que puede estar bloqueado y no podemos acceder a ello. Es como el famoso timo de las preferentes. Teníamos el dinero ahí, pero no podíamos cogerlo, ¿vale? Pues con el pH nos pasa lo mismo con los nutrientes. Tenemos nutrientes en el suelo, pero por una desviación del pH tanto a la acidez como a la basicidad, se nos han quedado bloqueados, no podemos cogerlo. El pH está relacionado con la acidez y basicidad, como he indicado. Eso a nivel químico podemos decir que es la concentración de protones, tal, cosas aburridas. Nosotros lo que queremos saber es cuál es el número que nos interesa tener en nuestro suelo, ¿vale? Por ejemplo, a mí me gusta el pH siempre que esté situado sobre 6,5, cerca de 7, a ser posible, siempre y cuando sea rentable, porque esto es echar cuentas. A veces un suelo subirlo a 7 te va a salir más caro a nivel económico y de tiempo que lo que puedes obtener de rendimiento económico a corto. Pero aquí esto es ecuación, ¿vale? Hay cultivos, como por ejemplo se ha hablado aquí hace un momento del arándano. El arándano va genial con un pH de 5,5. ¿Vale? Son cultivos, el arándano, la fresa, la frambuesa, que van muy bien en suelos de pH ácido. Sin embargo, un cultivo de los que estamos trabajando hoy por hoy, el almendro era un cultivo de zonas pobres. Es decir, que teníamos mejor pHs ácidos o pHs excesivamente básicos. Los buenos suelos no se dedicaban al cultivo del almendro. Hoy en día sí.
Entonces, ¿qué sucede? Hoy en día el cultivo del almendro es rentable, ha tenido un boom en los últimos años, los últimos 8 o 9 años, brutal, y con esto lo que tenemos que llevar es un correcto manejo de suelos para sacar los kilos que nos interese. En este caso nosotros, para el cultivo del almendro, yo mi recomendación, 6,5, ¿vale? Medir el pH del suelo es algo súper sencillo. Nosotros medimos el pH de dos formas, porque también, a nosotros nos pasa cuando hablamos con agricultores, oye, ¿qué pH tienes en el suelo? No, tengo 6,5, o 7, u 8, vale, ¿con qué lo has medido? Y es que los laboratorios tienen diferentes formas de medir el pH. Normalmente se mide en agua destilada o en cloruro potásico. Nosotros en el laboratorio donde yo estoy somos un poco cabezotas y lo que hacemos lo medimos de las dos formas. Porque cuando te llega ahí con un contraanálisis, no es que la competencia me ha dado este valor, digo, vale, ¿medido con qué? Porque nosotros tenemos dado los dos. Así que toma si quieres referencia, si quieres hacer el contraste, que no tenemos ningún tipo de problema. Aquí veis, esto de aquí no sé si sonará, nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, calcio, magnesio, hierro, manganeso, boro, cobre y zinc. Son los diferentes macronutrientes y micronutrientes que estamos aprovechando en el suelo. En realidad son más. Cuando tenemos un pH por debajo de 6, muchos de estos nutrientes dejan de estar, digamos que la absorción no es buena del todo. Se absorbe, pero le cuesta a la planta. Y cuando sube, pasa lo mismo. Reducimos la capacidad de absorción. Algunos, como el potasio y el azufre, podéis ver que se mantiene, ¿vale? Pero tenemos que buscar el equilibrio. ¿Dónde está el equilibrio? Entre el 6,5 y 7, ¿vale? Es interesante aquí hacer un inciso. El calcio y el magnesio aquí, ven que los absorben en grandes cantidades en teoría, pero es que normalmente tiene que haber buenas cantidades en el suelo que por acción de los microorganismos, si es un buen suelo, somos capaces de ir la planta es capaz de ir absorbiéndolo, siempre y cuando haya suficiente en el suelo. Y nos encontramos aquí, por ejemplo, hay zonas con poco calcio y con poco sulfato, porque se lava y se pierde. Otra cosa, yo un pH de suelo por debajo de 5,5, si no es para un cultivo que lo llamamos acidófilo, jamás lo tendría. ¿Por qué? Porque hay elementos como el aluminio o el boro, que el boro, por ejemplo, es muy bueno como fertilizante en ciertas situaciones, siempre hay que echarlo, pero el aluminio aquí nos puede provocar toxicidades, fitotoxicidades en la planta, con el pH por debajo de 5,5. En el momento que lo subimos de 5,5 nos quitamos ese problema de encima. Pero esto puede pasar. Y una fitotoxicidad en una planta es muy caro después de intentar regular de nuevo una vez puesto un cultivo de este tipo leñoso. ¿Por qué? Porque tenemos que estar echando aminoácidos para estimular la producción de la planta. Tenemos que calar igualmente para bloquear ese nutriente, con el problema de que no podemos hacer labores de profundidad porque nos cargamos el sistema radicular. Cuando se hace una plantación, siempre toda esta planificación hay que tenerla antes de realizar una plantación. Tenemos que conocer muy bien nuestro suelo, mejor que el tractor que tenemos comprado, ¿vale? Porque donde te la juegas es con el manejo del suelo y con la selección de la variedad que quieres poner. Aquí podéis ver también el mapa de suelos de acidez, ¿vale? 5,5, 6,5 por esta zona, 6,5, 7. Como digo, estos variables son macrodatos. Tu parcela y la parcela de tu vecino pueden ser muy diferentes dependiendo del tipo de manejo que hayas tenido en las últimas décadas o en los últimos años. Nos encontramos que el suelo de una persona a nivel textural puede ser igual, de un mismo agricultor, que están pegando en las zonas de concentración parcelaria, pero pH de diferencia de 0,7, 0,8 puntos tranquilamente por el sistema de manejo que ha tenido ese agricultor, ¿vale? Infiere muchísimo. La electroconductividad, este valor también, que lo podemos identificar en los suelos, es un valor que nos va a relacionar dos cosas, posiblemente. Nos va a decir el nivel de salinidad que tenemos en un suelo. No es que nos dé calambre, nos va a decir la cantidad de sales, pero tenemos que saber interpretar este dato, porque muchas veces podemos escuchar por ahí, no, es que un suelo con una electroconductividad baja es un suelo poco fértil, y un suelo con una electroconductividad alta es un suelo muy fértil. Esa valoración, esa forma de pensar, es como pegarte un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque un suelo que tiene una electroconductividad alta significa que tiene muchísimas sales. Eso puede ser una gran concentración de cationes, que son nutrientes del suelo, ¿vale? Entonces, pues, tenemos electroconductividad alta, muy bien. Pero es que también podemos tener un suelo salinosódico, un suelo sódico con sodio, que tenga una electroconductividad muy alta y para producir sea una mierda. Y ponemos la expresión, pero puede pasar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tomas el valor de la electroconductividad tienes que tener muy en cuenta cómo se encuentra ese suelo a nivel de nutrientes.
El valor por sí solo no nos va a indicar nada. Nos puede indicar, pero yo jamás lo tomaría como referencia. Es como el pH, ¿no? Que yo quiero subir el pH de mi suelo o bajarlo, ¿vale? ¿Qué tienes en el suelo? Ah, no lo sé, pues hay que analizar, porque tirar kilos porque sí, sin saber el motivo, volvemos a la misma, es tirar el dinero. Y somos agricultores, tenemos que sacar el máximo dinero posible de nuestros cultivos, de una forma sostenible. Nutrientes. Es que esto es lo principal. Nuestro suelo es un almacén de nutrientes que se encarga de administrarlo a las plantas, ¿vale? Se lo va dosificando en diferentes épocas, la planta lo va cogiendo y es lo que nos va a ayudar a obtener más kilos, menos kilos de producción. Eso va después definido en la desfertilización. Encontramos diferentes tipos de nutrientes. La administración de estos desde el suelo evidentemente es vía radicular, pero también podemos administrar nutrientes vía foliar, tenerlo en cuenta. Y los nutrientes los podemos clasificar en dos tipos, macronutrientes y micronutrientes. Los macronutrientes son lo que todos conocemos: NPK, fósforo, potasio, calcio, magnesio, nitrógeno, los que se consumen en más grandes cantidades, y los micros pues son esos que, bueno, ahí están, aunque son muy importantes también. Una producción de un cultivo es tan buena como el elemento que limite su producción. Da igual que tengamos 100 kilos de exceso de todos los nutrientes, que como tengamos un solo nutriente en deficiencia, nos va a condicionar toda la producción. Eso que hablan por ahí a veces de la transmutación de los elementos, que bobadas, mentiras y engañar, ¿vale? Siento decirlo así, yo como no vendo fitosanitarios, ni químicos, ni blending, lo digo libremente. Cuando algún comercial del sector de la fertilización, me he encontrado gente que vendía homeopatía para fertilizantes, me resultó muy gracioso, dice: no, es que yo aplico esto y cambio el calcio por el magnesio, o el fósforo por el potasio, o potasio por calcio. Digo, no, es que la transmutación química no existe, ni ha existido, ni existirá, y menos para aplicar en el suelo. Digo, porque si consigue alguien eso en el laboratorio, le dan el Nobel automáticamente. Y yo le veo por aquí, como yo, con un coche, un C4 Cactus y poco más. Sería rico esa persona. Macronutrientes primarios, que los hablaré más adelante: nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Micronutrientes y oligos, todos los demás. Siempre los que va a tener la planta mayor absorción van a ser estos. Siempre. Pero nunca podemos también dejar de pensar en estos. Algunos, como el hierro, el boro. El boro puede haber excesos, el hierro siempre lo vamos a encontrar y se puede quelatar. Estos micronutrientes, muchas veces añadiendo materia orgánica al suelo, incrementas el contenido de microorganismos. Estos microorganismos generan una serie como de ácidos, por decirlo así, o ellos mismos en sus procesos metabólicos, que hacen que estos nutrientes estén disponibles para el cultivo. Es decir, un suelo vivo es un suelo que también te está administrando estos nutrientes de forma pausada, porque muchos de ellos forman parte de la estructura de limos, arcilla, de la arena o de las rocas. Están disponibles. Tenemos que saber cómo hacer accesibles estos nutrientes a la planta. Luego aquí viene una cosa muy importante. Los agricultores y agricultoras que estéis por aquí habréis escuchado alguna vez que, por ejemplo, el nitrógeno, cuando se aplica, si ha llovido, que se lava. ¿Alguien ha escuchado esta expresión? ¿O que se pierde? ¿No lo había escuchado? Sí, por allí me dicen que sí, menos mal. ¿Qué sucede? El suelo a nivel de nutrientes es como jugar al quinicefa. Si he hecho esto, se me queda aquí en el suelo o se me puede ir. Hay nutrientes que tú lo echas en el suelo y se va a quedar ahí sin problemas. No se lava, aunque llueva, se queda. Aguantan de un año para otro, de un lustro para otro, de una década para otra, están ahí. Esos son los cationes. Esto irá después mejor explicado. Luego tenemos otros que los tenemos, pero si cae agua, como el suelo no es capaz de amarrarlos, por el simple hecho de que la carga química, esto es como los imanes, polo norte con el polo sur, que se juntan o se repelen, aquí pasa lo mismo. Con los aniones, estos se nos pueden lavar. ¿Y qué tenemos aquí? Pues el famoso nitrato, el nitrógeno, que lo tenemos en diferentes formulaciones, pues el nitrato se puede lavar. El fosfato tiene trampa, le he puesto aquí el primero por eso, porque el fosfato se puede quedar en el suelo siempre y cuando haya calcio. Genera una especie como de puente de la amistad, como yo digo, que hace que se queda ahí fijado en el suelo. Y luego tenemos el sulfato y demás, que se lavan, se pierden. Sin embargo, en el sulfato también hay que tener en cuenta una cosita: tenemos muchísimo azufre en los suelos, lo que pasa es que no está disponible. Y hacerlo disponible puede ser un trabajo de varios años. Por eso también muchas veces estamos usando sulfato. Hace años no había problemas con el sulfato porque usaba todo el mundo sulfato de cobre y se echaban en grandes cantidades.
Hoy en día hay algunos cultivos muy técnicos que están demostrando deficiencias en sulfatos, porque ya no se echa tanto sulfato de cobre, se echan otro tipo de productos, y entonces ha terminado provocando una pequeña diferencia en el ion sulfato, en azufre, en suelos. De estas cosas, antes de entrar en la materia de fertilización, hay cosas que se pueden modificar y hay otras cosas que no se pueden modificar. Esto es interesante porque la materia orgánica la podemos modificar, el pH se puede, la fertilidad la podemos también. Capacidad de intercambio catiónico, que esta es la despensa, de hacer una despensa más grande, también podemos, añadiendo materia orgánica. Y la electroconductividad también se puede modificar sin ningún tipo de problema. ¿Qué no se puede? La textura. Si tu suelo tiene limos, arcillas y arena en un porcentaje X, es que no hay forma de modificarlo, a no ser que cojas, te vayas a la finca del vecino y digas, no, es que tiene un suelo aquí muy arenoso, voy a coger arena y venga, camiones de arena para mi finca. Se puede hacer, no es rentable. Ahí es la decisión de cada uno, ¿vale? Esto os he añadido en esta primera parte de presentación información bibliográfica. Esto, si queréis, os lo puedo mandar al mail, ¿vale? Junto con más links de información al respecto. Ahora, sin la otra presentación, ahora vamos a meter un poquito más en materia, que es la fertilización. Me comentaron que aquí, a ver, la orientación correcta aquí para el almendro, desde mi punto de vista también, desde que escuché sobre este proyecto el año pasado, y es que en el primer momento que aquí había que ir enfocados a la producción del almendro en ecológico. Por el simple hecho de que competir con las producciones que están teniendo en Albacete, las que están teniendo en otras regiones de España. Yo, por ejemplo, soy del norte de Extremadura. Allí yo sé, los 500 kilos de pepita por hectárea se han sacado ya con algunas producciones el primer año. Porque tenemos riego a manta, tenemos suelos de 3-4 metros de potencia de profundidad, fertirriego, y es increíble ver cómo han crecido esos almendros. Que yo sepa, por allí están comprando cientos de hectáreas el Grupo Borges. Cuando compra por allí el Grupo Borges fincas de regadío en grandes cantidades, por algo será. ¿Vale? Vamos a algo más interesante, la fertilización. A ver. La importancia de la fertilización es troncal. ¿Por qué? Porque es lo que nos va... Vamos a optimizar la producción desde un primer momento. Es decir, vamos a aplicar para sacar X kilos. Y cuanto más, mejor. Así de simple. Cuanto más, mejor. La recuperación de los nutrientes del suelo. Si nos ponemos a cultivar almendro, ponemos el almendro aquí y llega a crecer el primer año bien, crece un segundo año bien también, un tercero también bien, pero no le hemos hecho nada, al final ese árbol queda bonito a nivel de paisaje, como son las zonas aquí con almendros abandonados, pero como no hemos recuperado nutrientes, no tenemos rendimiento en kilos de pepita, que es lo que nos interesa, y no tenemos un incremento del rendimiento, que esto siempre se traduce en dinero para el bolsillo. ¿Vale? Perdona que sea así un poco drástico con lo del dinero, pero es que la agricultura es una industria y es dinero. Y no creo que aquí la gente que sea agricultor para cobrar la PAC. Todo lo contrario. Es porque cree que es un modelo de ganaros la vida, más digno que cualquier otro, que encima pueda ayudar a la región para estimular una zona de turismo, como se da, por ejemplo, en el Valle del Jerte con la cereza, con la famosa floración. Aquí desde unos años podéis promover la floración del almendro, podéis promover la industria transformadora, y todo esto se tiene que hacer incrementando los rendimientos de las explotaciones. Eso es tecnificando, produciendo más. La ley de la fertilización, esta la podéis leer tranquilamente cuando veis la diapositiva. No quiero ponerme en profesor aburrido, no es mi rol. Existen tres formas de administrar fertilización, tres formas de contemplar o de ver la fertilización. Una es la restitución, que esta lo que hace es, si un árbol ha extraído X nutrientes sabiendo el rendimiento, si lo volvemos a añadir al suelo, para no provocar un desequilibrio. La ley del mínimo. Esta ley lo que os estaba diciendo es que la producción de cualquier cultivo está limitada por el elemento que haya en menor cantidad. Es decir, cuando tenemos un elemento en deficiencia, nos condiciona toda la producción. Entonces, ¿qué sucede? Esto estáos tranquilo porque os vamos a regalar también una hojita que os permite identificar esto de un plumazo. Una clave así que lo podéis llevar en el móvil y veis un problema en una hoja del árbol y podéis sacar si es una deficiencia de una cosa o de otra. Que os lo enseñaré también, que lo tengo puesto al final. Por ejemplo, la ley del mínimo también nos está hablando de cómo interactúan unos nutrientes con otros. Es, por ejemplo, muy curioso el caso del potasio. Cuando tenemos un exceso de potasio en el suelo, esto es más común de lo que la gente se cree, aquí a lo mejor no, pero la semana pasada me llegaron unas muestras de Almería
tenían, bueno, unas 6.000 ppm de calcio, pero estaban teniendo problemas de absorción de calcio porque tenían el potasio disparado. Y curiosamente era un centro de formación, que se ve que allí cada uno había echado lo que había querido en los suelos. Cuando les mandé el resultado de la analítica, me dicen, qué curioso, digo, ¿qué es curioso? Digo, porque tenéis el suelo hecho una mierda. Lo dije así de simple. Y me dice, no, es que justo porque era una persona que había entrado nueva, y dice, justo lo que tenemos en exceso son los fertilizantes que tenemos disponibles en el almacén nuestro. Digo, hombre, en un invernadero de investigación de 200 metros cuadrados y te han echado 150 kilos de fertilizante, nitrato potásico, como era este caso, digo, la has saturado. Digo, no tenía sentido, digo, no vais a producir nada, el pH con 8 con algo, salinidad 600 y pico, no había por dónde cogerlo. Digo, sí, digo, hay que hacer un tratamiento de ese suelo, recuperarlo, y por suerte lo van a hacer. La ley de los rendimientos decrecientes, esta no me gusta, ¿vale? Os lo digo ya por adelantado, pues si leéis la presentación, cuidado con esta. Porque dice, a medida que se aumenta la dosis de un elemento de fertilizante, disminuye el incremento de la cosecha. ¿Esto qué quiere decir? Que echamos fertilizante hasta que nos pasemos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando te pasas, la planta te la cargas, sufre. Pues había gente que ha llevado esto a su extremo, pasa muchísimo. Se decía, no, si 100 kilos es bueno, 200 es mejor. En mi zona de Extremadura, donde soy zona de cultivo de tabaco y pimentón, ha pasado eso. Te encontrabas suelos con unas cantidades de potasio y fósforo que decías, pero ¿esto de dónde ha salido? Y el exceso. Eran cultivos muy rentables, gente con 4 o 5 hectáreas de regadío, le daba para tener un chalet y un chalet en la finca, un todoterreno y un BMW en la puerta, y gastaba fertilizante todo lo que he querido y más. Ahora se encuentran con desequilibrios. Ahora ponte a lavar estos desequilibrios. Es muy complicado. Los macronutrientes, como decía antes, son los que están en mayor cantidad en presencia del cultivo. Nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre. Micronutrientes, todos los que he indicado en el anterior, que hace falta en pequeñas cantidades y que algunas veces no hace falta ni aplicar porque los tenemos disponibles en el suelo. O si hacemos enmiendas orgánicas, como por ejemplo con el compost, con vermicompost o con el estiércol, se recuperan. Muy importante también, quiero dar aquí un ítem, para la gente que usa estiércol, no cometáis la locura, que se sigue haciendo, de añadir un estiércol fresco al suelo. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, una medida muy básica. Por cada 20.000 kilos de estiércol, medio saco de urea. Por favor. Porque el estiércol, cuando lo echas en el suelo, se tiene que descomponer. Y para eso necesita un conjunto de bacterias que demandan nitrógeno. Y estás provocando una deficiencia de nitrógeno en el suelo. ¿Qué sucede? Si echas el estiércol ahora en el mes de noviembre, diciembre, hace frío, las bacterias no van a interactuar, seguramente, y cuando venga la primavera, que coincide con la brotación de los árboles, vas a encontrarte con que también es cuando comienzan a crecer las bacterias en el suelo a esa temperatura, y te vas a encontrar con que puedes tener una deficiencia de nitrógeno en la fase inicial. ¿Por qué ha venido eso? Porque las bacterias se están yendo a descomponer este estiércol y demanda nitrógeno. Y está quitando el nitrógeno, el nitrato se lo quita a la planta. Esto pasa. Y es muy común que encontremos un suelo que te dicen, es que he echado estiércol y tengo las plantas amarillas. ¿Cómo lo echaste? No, pues según salió de la nave. Y a lo mejor te dicen, no, es que estaba seco. Ya, que esté seco no implica que esté hecho. Se tiene que descomponer. Si no aplicas nitrógeno de alguna forma, te lo va a quitar del suelo y se lo estás quitando a tu cultivo. ¿Vale? Muy importante eso. Así que el estiércol es muy bueno, pero con cuidado. Una cosa me dijeron, dile la diferencia o ponle posibles opciones para fertilizar en ecológico, es decir, productos que se puedan utilizar en ecológico para complementar, para fertilizar, porque muchas veces nos estamos encontrando con que los productos que podemos quedarnos cortos en ciertas formas de aplicar nutrientes a nivel ecológico. Por ejemplo, el nitrógeno. ¿Cómo aplicamos nitrógeno en ecológico? Pues podemos emplear el compost y demás, que tiene un buen contenido de nitrógeno. También dependiendo de la materia prima de la que venga ese compost, puede variar el contenido que tiene, pero tenemos también formas de administrar nitrógeno en el suelo, como es el empleo de cubiertas vegetales relacionadas con leguminosas. Esto es una cosa de manejo súper sencillo, que por aquí no se lleva mucho, y sin embargo al sistema productivo yo creo que le puede venir como anillo al dedo. ¿Vale? No sé si hay por aquí gente con cubiertas vegetales. Poco. Pues esto da para 2 o 3 días de hablar también, si quisiésemos. Las cubiertas vegetales nos pueden hacer que nos ahorramos en algunos casos un 45% de nitrógeno tranquilamente. Y estamos incrementando también la vida del suelo y la capacidad de retener nutrientes.
Dices, no, es que estoy alimentando malas hierbas. No estás alimentando malas hierbas. Estás invirtiendo en tener ahí un almacén de nutrientes. ¿Vale? Así que las cubiertas vegetales da para hablar y es algo que tenéis que aquí, sobre todo los de ecológico, tenerlo en cuenta. Porque... Depende. Claro, es que eso depende. Si aquí no hay potencia de suelo y no tenemos capacidad de regar el cultivo, yo cuando llegase tranquilamente ya la primavera, la cubierta vegetal esa me la cargaba. ¿Vale? Le pasaría el tractor. Yo soy partidario de mezclarlas a ser posible. ¿Vale? Pasa que eso ya depende de las posibilidades de cada uno. Yo te digo, una finca que tengo en Extremadura, que de ensayo, con variedades frutales, yo no la podía mezclar con el suelo, porque no tenía tractor, ¿vale? Así que lo que hacía era cortarla con la desbrozadora y dejarla ahí. Ahora tengo un mulch de materia orgánica 6 años después, brutal, da gusto verlo. Pero en un principio eso era un esqueleto de suelo. Lo hemos recuperado. Así que las cubiertas vegetales, tomar nota de esto, os podemos pasar información al respecto y también creo que de esto tenemos pendiente dentro de 2 semanas publicar información. Nosotros compartimos mucha información gratuita y una de ellas que creo que en un par de semanas va esta, ¿vale? Y luego, existen gran cantidad de productos empleados en la agricultura ecológica, ¿vale?, que te realizan aportes de nitrógeno. ¿Qué sucede? Algunos de estos productos se pueden meter en el sistema de fertirriego, como los ácidos húmicos y los ácidos fúlbicos, que de esto no sé si habréis escuchado hablar, esto es más complejo, ¿vale? Eso te aplica nitrógeno, aminoácidos. El aminoácido es una parte, por decirlo así, pura del nitrógeno que la planta absorbe directamente vía foliar. Yo siempre los aminoácidos recomiendo foliar en vez de suelo. Manías mías, yo hablo desde mi experiencia con las pruebas que yo he hecho, ¿vale? Recomiendo echar aminoácidos siempre y con calcio, a ser posible. ¿El purín de ortigas? Porque me está grabando la cámara, ¿vale? Pero voy a decir que el purín de ortigas va bien en suelos con deficiencia de nitrógeno. Con deficiencia. Si el suelo tiene nitrógeno, el purín de ortigas, como el que tiene tos y se rasca la barriga. No hace nada, ¿vale? El purín de ortigas es rico en nitrógeno porque es una planta... Yo soy muy friki de las plantas y cuando voy viendo los suelos, si veo al instante, si veo ortigas o veo una planta que nosotros llamamos malva por Extremadura, automáticamente sé que ese es un suelo rico en nitrógeno porque están esas plantas. Si veo que no hay, sé que puede estar mal del nitrógeno. Así que el purín de ortigas sí, en zonas con deficiencia. Tampoco tiene fama como producto rico en nitrógeno, pero no tiene tanto como lo venden, ¿eh? Es decir, aquí siempre hay que hacer una cosa que es echar cuentas. ¿Cuántos kilos de nitrógeno, si he hecho estos 5.000 litros de purín de ortiga, estos 100 litros de purín de ortiga, cuánto nitrógeno me aplica la planta? Porque esto no es magia. Pues me aplica 3 kilos de nitrógeno, vale, para tenerlo en cuenta y ver cómo influye. Luego otra cosa muy importante, el nitrógeno, si tenemos un suelo rico en microorganismos, tenemos bacterias que nos ayudan a fijar el nitrógeno del aire en el suelo. Esto se ve acelerado con el empleo de leguminosas, ¿vale? Leguminosas podemos emplear trébol, judía, garbanzo. A mí una leguminosa que me encanta es una variedad que hay de altramuces, ¿vale?, que son muy rústicos. Pero también el trébol rojo te mete ahí nitrógeno en el suelo para aburrir. Es decir, podemos emplear habas. Tenemos muchísimos tipos de leguminosas que nos fijan nitrógeno en el suelo. Tengo por ahí unas fotos de... Cuando estaba en la universidad yo era bastante inquieto y creo que el segundo de carrera me puse a hacer pruebas en mi finca de leguminosas y tengo bolitas de... Cuando cogéis una leguminosa, una planta de judía, de garbanzo y lo sacáis de raíz, veis como unos bultitos en las raíces, ¿vale? Esos bultitos yo siempre digo que son granos de fertilizante de nitrógeno, porque son bacterias que te fijan el nitrógeno atmosférico. La planta, la leguminosa te lo fija ahí y te quedan yo tengo fotos de unas pelotitas de este tamaño, ¿vale? Que lo vean mis padres y decían, no, esos son ataques de nematodo. Digo, tú no tienes ni idea, ¿vale? Le pegas el corte y la ves un color rojo, como de repente se coge en segundo un color rojo sangre. Eso es porque las bacterias están ahí fijando nitrógeno y eso, digo, esto es dinero en el suelo. Esto lo tengo por ahí en un blog que tenía yo en mi época de la universidad y saqué fotos y del proceso cómo cortaba, súper interesante. Yo es que en vez de irme de cañas me iba a la huerta. ¿Vale? El problema de la alfalfa, muy invasiva, ¿vale? Y también te va a resultar cara para implementar, porque si es una zona que tenemos riego no hay problema, pero si tenemos una zona de secano te va a quitar nutrientes al almendro.
A ver, esto es como todo. ¿Qué tipo de suelo tienes? ¿Qué capacidad de administración de agua? ¿Qué variedad tienes? Hay que juntar varias cosas. Esto no establece una ley de no, es que este suelo hay que manejarlo así, así, así. Tenemos que ver qué tipo de suelo por adelantado. Y luego ya identificar manejo. Leguminosas hay muchísimas. La alfalfa aquí no se... Es que la alfalfa encima necesita pHs básicos para crecimiento. Y suelos profundos. Aquí no sé si alguien cultiva alfalfa en las arribes. No creo, es que no se da... yo digo, sin conocer una finca en concreto, a priori no se reúnen las condiciones para el cultivo de alfalfa ni por asomo. ¿Vale? Ay, perdón, el fósforo. También, para el empleo de fósforo hay muchos tipos de productos que podemos aplicar para enriquecer en fósforo el suelo, pero es muy importante indicar una cosa, ¿vale? Por ejemplo, se puede comprar en ecológico el guano. Esto va más enfocado a la fertilización ecológica, el guano se puede emplear, pero por ahí se está vendiendo para ecológico las rocas fosfóricas, para decir, no, es que aplica roca fosfórica en el suelo y esto es fósforo para el suelo. Eso también puede ser un poco timo o engaño. ¿Por qué? No sé si cuando compráis fosfato hoy en día, siempre hay que fijar, te pone una parte, 90% o 99% u 80% soluble en agua o en citrato de amonio. Te va a poner eso. Si os fijáis alguna vez en un fertilizante rico en fósforo, os va a poner eso. Lo que os está diciendo es el porcentaje de fósforo que está disponible para la planta. Todo lo demás que se eche es roca fosfórica que puede tardar décadas en estar disponible para el cultivo. Es decir, pueden pasar muchísimos años hasta que demos disponible ese fósforo de esa roca en el suelo. No es algo que veamos seguramente nosotros. Entonces, ¿qué sucede? ¿Se puede emplear? Sí, pero tiene que ser un suelo con unas condiciones muy específicas, con un contenido de materia orgánica brutal, ¿vale? Para que genere los microorganismos que solubilicen ese fósforo, con unas buenas dotaciones de riego, ¿vale? Así que roca fosfórica, ahí queda cada uno a su elección. Yo personalmente para mi finca no la emplearía, porque para tirar piedras en el suelo, ¿vale? Lo que trabajaría pues es sobre todo incrementar el contenido de materia orgánica, el contenido de humedad y la medida de lo posible ya suplementar con otro tipo de fertilizante ecológico como el guano en pequeñas cantidades. Sobre todo viendo también el potencial que tiene ese suelo en fósforo. El potasio, aquí me he equivocado, ¿vale? Me he dado antes, tengo una rata con sulfato de magnesio. El potasio se puede aplicar de diferentes formas en ecológico. Aunque esto es una química, el sulfato de potasio y el cloruro de potasio están permitidos en ecológico. Luego ya queda a elección de cada uno, que hay gente, que esto es evidente, a mí soy el primero que no me gusta, el cloruro de potasio. Yo el cloruro de potasio no lo utilizaría normalmente. En ciertas ocasiones, sí. Con suelos que sé que se van a lavar, con el que tengo disponibilidad de agua, tengo que hacer una aplicación de fertirriego en ecológico, también se puede hacer. Es decir, todo esto se puede emplear. Yo aquí lo tengo puesto así para que lo tengáis en cuenta, no emplear en cultivos de hoja. Si vais a cultivar la huerta y demás, el cloruro de potasio, eliminado. Porque os va a interactuar con la hoja. Sin embargo, aquí en almendro, si existe posibilidad de lavado y tenemos agua, se podría emplear, pero con cuidado. Esto en Almería lo saben bien. El calcio es que no tenemos ningún tipo de problema en administrarlo a la hora de administrarlo en ecológico, porque podemos usar carbonatos de calcio, el sulfato agrícola, el yeso agrícola, que es sulfato de calcio. Tenemos también la dolomita, que también lo tiene. Tenemos también la posibilidad, hay zonas, esta no rica en carbonatos del suelo, pero hay zonas donde tenemos calcio de sobra en el suelo y por acción de los microorganismos y demás esos carbonatos somos capaces de hacer cambios químicos para que esté disponible para la planta. Pero no os preocupéis porque el calcio va a ser el menor de vuestros males a la hora del cultivo en ecológico. Y el magnesio, lo mismo, no presenta ningún tipo de problema. Tenemos la dolomita, ¿vale? Que es una cosa que es súper barata. No sé si por aquí habéis usado algún agricultor la dolomita. Lo que pasa es que no hay producción de cerca de sacarlo. Eso normalmente... Se está empleando porque le están vendiendo en sacos, una cooperativa, sacos de 25 kilos, y se está usando bastante ahora. Pues yo voy a dar un ítem. Pero es caro relativamente porque la escalera más cerca que hay ahora en explotación de aquí está en el León. La más próxima de aquí, de explotación de cal de dolomita, está en el León.
Pues negociar comprar en Big Bag de 1000 kilos mínimo, porque sale muchísimo más barato, pero muchísimo. Eso yo siempre... Por el precio que tiene en origen, te traen 320, pero el problema trae por caro. Yo estoy... Tienes que traer 400 kilómetros. Ese es el problema. Yo estoy muy a favor del cooperativismo agrícola, ¿vale? De que los agricultores os juntéis para hacer compras en conjunto, reducir costes y más aquí porque el que más superficie de cultivo de almendro por aquí, ¿cuántas hectáreas tiene? De un agricultor único, ¿cuánto es lo máximo que tiene de almendros por aquí? Con las concentraciones parcelarias ha cambiado mucho. Puede haber, aquí en Sucelle, pues, ¿cuánto puede ser? ¿10 hectáreas? 10 hectáreas. Pero eso es mucho, vamos. Lo normal pues, pueden ser como 3 hectáreas, 1000 almendros. Es que eso es una huerta, ¿vale? Entonces la importancia de unir. Los agricultores tienen que ponernos de acuerdo, ¿vale? Una cooperativa, no sé si aquí cooperativas me imagino que habrá. ¿Todavía no? Pues ya estoy tardando. Aquí tenéis clave, una cooperativa y telecomunicaciones, por favor. Trabajar y luchar porque os mejoren las telecomunicaciones. Y marca. Marca también, pero eso ya sí que es trabajo vuestro, ¿vale? Podéis comprar entre varios agricultores porque es que una tonelada de dolomita te puede salir por 80-90 euros. Ya pulverizada. Es decir, que es baratísimo. Pasa que eso sí, te la ponen en sacos de 25 kilos, es cómodo, pero multiplica el precio por cuánto. Y aquí estamos hablando lo mismo. 36 euros tonelada, carne completa. Pues mira, mejor todavía, 36 euros tonelada. Molina. Dolomita. Pero molina. Sí, super molida. Pues mira, pulverizada. Ahí tenéis. ¿Cuánto cuesta por aquí los 25 kilos más o menos? No lo sé, yo no lo he comprado nunca porque lo comparas con el precio que tiene la neve y no, yo no lo he pensado. Cooperativismo. Yo estoy muy a favor del cooperativismo y las alianzas estratégicas, ¿vale? Poneros de acuerdo, por favor. Es que viene bien para todo. Has hablado del potasio, que aquí hay mucho deficitario en potasio en suelo. ¿Con qué cultivos se puede sembrar para que sean ricos en potasio? No, el único cultivo que podemos poner que nos incremente un fertilizante en el suelo es el nitrógeno, porque lo tenemos en la atmósfera, ¿vale? El nitrógeno tenemos un 79%, creo que era 78% aquí en el aire, y ese nitrógeno que está en el aire hay que convertirlo en una forma que nos permita que la planta lo asimile. La planta asimila el nitrógeno de dos formas, uno de ellos, el más cómodo, es el nitrato, y luego también está la forma amoniacal, que también, que eso también no lo dicen por ahí, no dicen, no, es que la planta no absorbe amoniacal, digo yo las narices. Cuando me vienen diciendo por ahí que la planta no absorbe el nitrógeno en forma de amoníaco, me río en su cara, y perdón con la expresión, porque estamos haciendo un proyecto de investigación de análisis de savia en cultivos, le hemos metido en el ICE, aprovecho aquí para tirar las pollitas si no la prueban, ¿vale? Y estoy harto de analizar muestras de savia con contenidos de amoníaco muy altos. Es decir, que la planta también la absorbe. Lo que pasa es que tiene que ser una ruta metabólica más compleja para la planta, lo cual hace su aprovechamiento menos eficiente, bastante menos, porque gasta energía en metabolizarlo, después en nitrato, pero también lo absorbe la planta, ¿vale? El único nutriente que podemos meter en una explotación sin meter nada de fuera es el nitrógeno. Fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre. Si no lo tenemos en el suelo ya previamente o no lo administramos, no lo vamos a tener. No tenemos... azufre en el aire podemos encontrar diferentes compuestos y puede caer algo, pero es que es nimio para lo que la planta puede extraer. O por lluvia podemos traer otros nutrientes en forma de polvo, pero lo que nos va a aplicar en el suelo no es representativo jamás. Y como diga lo contrario, yo discrepo, ¿vale? El azufre, en este caso en ecológico, si hemos aplicado para tener magnesio, para tener, por ejemplo, también calcio, o estamos aplicando azufre para evitar plagas, muchas veces estamos supliendo las necesidades que tiene el cultivo. No hay ningún tipo de problema. Luego, eso sí, el azufre elemental, cuando lo aplicamos en suelo, sí que tiene que pasar un tiempo que por acción de microorganismos se transforme en lo que la planta absorbe, que es el ion sulfato, ¿vale? Sulfato de cobre es una de las formas que también, lo he puesto aquí, que esto es muy importante, no sé cómo está la normativa ahora mismo. El sulfato de cobre se utiliza muchísimo en la agricultura ecológica, pero se está proponiendo su eliminación, porque es muy tóxico.
Por favor, también os lo digo ya aquí por salud. Si administráis sulfato de cobre, mascarilla, guantes y gafas. Porque estoy harto de ver a gente que parecen pitufos. Van azules. Y me he encontrado con gente que ha tenido que ir al hospital por intoxicación por sulfato de cobre. Te puede pasar un año, o te pasa varios años, eso lo tienes acumulado en el suelo, en tu cuerpo, en la grasa de tu cuerpo y demás, y esto puede interactuar de forma muy negativa en vuestro organismo. Así que cuidado. Que sulfato de cobre, aunque se aplique en ecológico, esto no quiere decir que sea inocuo, ¿vale? Porque la producción agrícola ecológica lo que busca es emplear elementos nutricionales, fertilizantes, insecticidas, que no son de síntesis química, sino que son de origen natural. Esto no implica que no sean tóxicos, ¿vale? Muy importante tenerlo en cuenta. Enmiendas de recuperación del suelo. Aquí yo digo dos cosas: materia orgánica y variación de pH. Esta es una de las cosas con las que a mí más me gusta trabajar cuando hablamos con un agricultor. Todo lo otro lo tenemos sin problema, la variación, fertilizantes, agregar nutrientes. Es que es como jugar es como cocinar en casa. Echas un poco de aquí, otro poco de allí y obtienes lo que te necesitas. Pero lo que da la estructura siempre va a ser esto. La materia orgánica, os he vuelto a poner aquí las ventajas que representa su incremento. La materia orgánica, cuando hacemos un análisis, si nos da, por ejemplo, un 1,3% de materia orgánica o un 2%, incrementar al 3% es una simple regla de 3, es echar una cuenta. Sabemos la capacidad que tiene después. Normalmente tenemos tablas muy genéricas sobre estiércol de la cantidad de carbono o materia orgánica que nos queda en el suelo, o podemos ir directamente a comprar un compost o un vermicompost, que sabemos que lo que estamos aplicando, un porcentaje muy alto, un 60 o 70% es materia orgánica que se queda ya fijada en el suelo. Y lo más importante, no hace falta que tenga un proceso ahí de microorganismos porque ya la ha tenido previamente, están digeridos, por decirlo así. Esta es la forma más simple, que podemos administrar al suelo de una forma sencilla. Y no es caro si tenemos en cuenta los beneficios que aplica al suelo tanto a corto, medio y largo plazo. Es decir, que queda ahí para siempre. La variación de pH. Evitar problemas de los bloqueos de nutrientes. Es que esto también... tenemos muchos suelos ricos en nutrientes, en fertilizantes, pero no tenemos disponibles, y esto es problema del pH. Evitar la asimilación que generan elementos de citotoxicidad, como el aluminio, y también muy bajo precio. La dolomita, nos han dicho aquí, 37-38 euros la tonelada. Subir el pH con esos precios es que es una enmienda que, de verdad, os sale muy rentable. No hay que... Por 37-38, ¿cuánto cuesta cualquier abonado de Blippi? ¿Cómo? También se usa. Es más, que el carbonato de calcio, lo que pasa es que esto no te puedo decir si está permitido o no en ecológico. Sí. La carbocal, que es el residuo azucarera, es que no te puedo decir si... No de azucarera. Pero el carbonato de calcio está permitido también, sí. ¿Vale? Y es que la carbocal es un residuo azucarera que también es muy barato para emplear como enmienda para los suelos. Y también tiene magnesio y demás, está muy bien. Lo que pasa es que en ecológico no sé si está permitido ese residuo. ¿Sí? Vale. Entonces, perfecto. La carbocal es otra opción que tenéis, muy barata, muy sencilla y que aplica muchos nutrientes. Son las espumas de azucarera. Sí, pero también lo venden a granel. Pero también la puedes... Ah. Si tú dices el carbonato de calcio normal. Aquí os voy a decir una cosa, ya me he ido de tiempo ya seguro. El carbonato de calcio o las enmiendas, nosotros hemos hecho ensayos las últimas semanas, estuvimos haciendo porque había un producto por ahí que decían que tiene unas propiedades fabulosas para encalar suelos y demás. Lo estuvimos analizando y el truco no era que tuviese unas propiedades brutales, el truco era que estaba muy pulverizado. Y ese era simple y llanamente era más efectivo que otros porque estaba muy pulverizado. Cuanto más pulverizado esté la carbocal, la dolomita, el sulfato agrícola, mejor, más rápido absorción en el suelo. Si está ya en forma de rocas o piedrecita, tarda tiempo, ¿vale? Así que esa precisión muy buena. Luego, aquí vamos a hablar solo de dos puntos claves muy sencillos, ¿vale? Fertilización nitrogenada y fertilización con el resto de nutrientes. Esto lo vais a poder ver en la aplicación del nitrógeno. Esta regla de estos porcentajes que tengo aquí puestos son para una floración que comience en marzo. Aquí esto no es ley para ningún sitio. Esto depende de las épocas de floración y de cada variedad.
Porque si te está floreciendo a finales de abril el almendro, ¿qué haces echando el nitrógeno en marzo? Lo vas a perder, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta las fechas de que cuando comienza a mover la planta la savia, cuando comienza ese árbol a crecer, para administrarle el nitrógeno. Entonces aquí hemos establecido como que se ponía en floración en marzo, un 30% durante la primera fase inicial, un 40% durante la fase de crecimiento de fruto y engorde, y el 30% a partir de junio, si se diesen estas condiciones, ¿vale? 30, 40, 30. Esto se puede aplicar para un sistema en ecológico si le administramos el nitrógeno de alguna forma, o en sistema tradicional de cultivo, pero muy importante, esto es cuando estás aplicando el nitrógeno, que vas con el tractor o vas con la pala aplicando por cada planta. Si se sigue una estrategia de fertirriego, cambia completamente. Os lo mandaré en las diapositivas, incluso os puedo mandar una receta típica de las que se recomienda en fertirriego en almendro, muy genérica, ¿vale? No quiero decir que, por eso digo genérico, porque no es específico lo mejor para vosotros. Todas estas cosas, las recomendaciones que se dan y demás, de forma genérica, hay que tomarlas a pie de puntilla en la fertilización. ¿Por qué ponemos el nitrógeno en diferentes fases con diferentes aportaciones? Porque el nitrógeno se lava, se volatiliza, ¿vale? El resto de nutrientes se queda, pero el nitrógeno se va o se nos filtra por si ha venido una lluvia muy fuerte. Por ejemplo, si echamos nitrógeno, echas el nitrato y te vienen los 2 días una tormenta de estas que te ha llovido 100 litros por metro cuadrado, ese nitrato le habéis dicho adiós, junto con vuestros ahorros, ¿vale? Se ha lavado, se ha perdido. Sin embargo, si tenéis también materia orgánica, sí que se queda retenido, no absorbido, que no es lo mismo. Por eso la fertilización nitrogenada es muy compleja, mucho más de lo que la gente se cree. Ahí está el truco de que muchas empresas tengan abonos de liberación lenta de nitrógeno, que lo que hacen es echas una aplicación solo de nitrógeno y te ahorras el resto. El famoso Entech y demás, usan nitrosaminas, es un conjunto como de inhibidores de las bacterias que te permiten tener de una forma escalonada aprovechados el nitrógeno. ¿La fertilización con el resto de nutrientes? Pues mirar, en secano, personalmente soy partidario de lo que yo conozco, de aplicarlos en invierno, diciembre, enero. Lo aplicamos y lo tenemos ya ahí, ¿vale? Fósforo, potasio, calcio, magnesio, todos. No se nos van a perder normalmente. Si se nos pierde es porque tenemos el suelo saturado y porque no hemos hecho una analítica de suelos previamente, ni sabemos lo que tenemos que aplicar. Determinar siempre un buen equilibrio entre los nutrientes, porque esto es como todo. La fertilización es como la cocina. Si te pasas con la sal, echas el guiso o la comida se tira, es para tirarla. Pues aquí si te pasas algún nutriente, te va a ir mal. O si echas poca sal, te queda soso, pues aquí si echas poco nitrógeno, como hablamos al principio, o poco fósforo disponible, pues vamos a encontrar que la planta va a tener una limitación en su crecimiento que tenemos que suplir posteriormente. Y la planta no lo transmite, no lo dice. Muchas veces a nivel foliar, las deficiencias se identifican al instante, ¿vale? Evitar pérdidas de sulfato, esto es muy importante en secano, ¿vale? Y buen contenido en calcio para establecer el fósforo. Si no tenemos un buen contenido en calcio, el fósforo se nos puede lavar también. Y en regadío, yo aquí tengo que decir lo siguiente: si tenemos riego, por favor, vamos a hacer en la medida de lo posible fertirriego. Lo vais a notar en las cuentas a final de año y el incremento de la producción. Y como indicaba anteriormente, regar no es echar agua. Regar es llevar un control de lo que necesita la planta. La Junta de Castilla y León publica datos diarios de la ET sub 0, que eso ni os falta hace que sepáis lo que significa ET sub 0, solo hace falta saber que con eso podéis determinar que necesitáis tantos litros por árbol una vez por semana y se los aplicáis. Una cuenta súper sencilla y hay multitud de herramientas hoy en día para saber cuánto podemos regar y todas accesibles y de forma gratuita. Una cooperativa con un buen técnico, esto seguramente os podría ayudar a gestionarlo con unos cursos de formación sencillos. Así que tenéis ya montar cooperativa y buscar un buen técnico. Tenéis las facultades agrarias allí en Salamanca, que forman todos los años unos 30 y pico ingenieros, más no será que uno o dos no sean buenos para aquí, para la zona, ¿vale? También hay algunos malos, pero de todo tiene que haber. Esto es muy... ahora vamos a meter un poquito más en materia. Nosotros podemos saber los nutrientes que necesitamos para un cultivo sabiendo los kilos que va a producir o estimando. Aquí hay gente que te encuentra que está muy a favor de estas cosas y otros muy en contra. Yo estoy muy a favor
de determinar siempre las extracciones de un cultivo. Yo con esto he tenido auténticas discusiones y broncas con algún que otro. En Andalucía tuve una bronca vía mail con un investigador porque era con otro cultivo, en el del olivar, y cuando quise replantear un estudio que él había hecho, hacerlo yo a pequeña escala en mi laboratorio, me dijo que a dónde iba a hacer yo eso, que eso hoy en día no se hacía y que no tenía sentido. Que era calcular cuánto nutrientes obtiene por cada gramo de fruto, para extrapolar la tonelada. A mí cuando me dijo eso, me quedé un poco estupefacto, porque digo, si vamos a un modelo agrícola sostenible, eficiente, que apliquemos cosas lo que el suelo necesite, tendríamos que saber si para producir 1000 kilos de esto necesito o 30 kilos de nitrógeno, o 40 de fósforo, 20 de potasio, tendré que saberlo, ¿no? No, eso no se lleva. No se lleva. Me pasó el paper suyo de investigación y es que me chirraron los datos. Yo no sabía por dónde cogerlos. Digo, a lo mejor es que tenía cierta aprensión a decirme oye, no, estos datos, digo, no había por dónde cogerlo entre los datos que se aplicaban hoy en día de fertilizante con los rendimientos de extracciones que él definía en esa investigación. Y bueno, son discusiones que son divertidas porque la investigación básica mola mucho, pero te encuentras con personas que cuando vas a investigar algo que ya lo ha investigado él, pues como que te pone de repente alguna pega. Pero yo, por ejemplo, sí que soy muy defensor de calcular siempre las extracciones de un cultivo. En este caso, os tengo aquí calculadas las extracciones de fertilizante medio por tonelada de pepita, ¿vale? Si sacásemos 1000 kilos de pepitas, ¿vale? El cultivo hubiese necesitado 68 kilos de nitrógeno, 12 de fósforo, 56 de potasio, muy grande este número, ¿vale? Es normal, 2,5 de calcio, 8 de magnesio y 1 de azufre. Me diréis, vale, ¿esto para qué me vale? Pues esto os vale, con un buen técnico de campo, para usar una tabla como esta, que si queréis me dais el mail después y os la mando a casa gratis, es un Excel, donde yo aquí pongo el rendimiento esperado por hectárea, 2, 3, 500 kilos, ¿vale? El rendimiento esperado por hectárea, la superficie de cultivo en número de hectáreas, o aquí no puedes meter metros cuadrados, ¿vale? Si son 7000 metros cuadrados, hay que poner 0,7 hectáreas. El marco de plantación, para que nos calcule el número de pies que tenemos y el rendimiento total esperado de toda la explotación en su conjunto. Aquí después lo que hacemos es, nos da la cantidad de unidades fertilizantes que va a extraer el cultivo, y luego finalmente aquí, esto ya es algo que hago, toda esta hoja os la doy abierta para que podáis utilizar lo que queráis. Yo aquí pongo el tipo de fertilizante y voy metiendo kilos para determinar el equilibrio. Yo en este caso incluso apunto lo que tiene disponible el suelo de nutrientes, para saber si me puedo pasar en ese nutriente, me puedo quedar corto. Esto es una herramienta muy sencilla de utilizar, lo que pasa es que aprender a manejarla conlleva 2 o 3 horas, ¿vale? Pero es que es una inversión en tiempo y ahorro en costes, porque cuando habléis con alguien que os vende fertilizantes, le vais a decir, oye, no, es que necesito tantos kilos de esto. Hay que tener un buen criterio y a ser posible siempre esta tabla que os la complemente con alguien, no tengo por qué ser yo. Es decir, que cualquier técnico de campo, un técnico agrícola de FP, alguien de ingeniería agrícola, un ingeniero agrónomo, un biólogo, os puede ayudar a tener criterio a la hora de tomar esta decisión. Normalmente esta tabla yo siempre las utilizo como, es gracioso, para poner en apuro a los técnicos. ¿Por qué? Porque te ayuda a saber, decir, oye, mira, si es que estoy echando 400 kilos de potasa, ¿por qué? Es decir, no voy a echar lo que tú me digas porque sí de fertilizante, voy a echar lo que yo creo que necesito. Muchas veces nos encontramos con suelos con cantidades brutales de cierto nutriente y siguen echando ese nutriente. Digo, ¿pero para qué lo vas a echar? También la fertilización cero ni existe ni va a existir. Siempre hay que echar algo, porque si no fertilizamos ese suelo, provocamos desequilibrios, y esos desequilibrios normalmente lo que nos llevan es, sobre todo, a acidificar los suelos, ¿vale? Entonces esta tabla, si queréis después, me dejáis los mails y os las mando de forma gratuita, ¿vale? Ya voy terminando, dicen. Y como sé que ya estamos terminando, esta tabla también, si queréis, os la mando también de regalo. Es una tabla que hicimos nosotros súper rápida, ¿vale? Que nos permite, sabiendo los síntomas en hojas viejas, hojas nuevas, hojas viejas y nuevas, o brote terminal, saber el tipo de deficiencia que tiene a nivel de nutrientes. Esto es algo que llevas en el teléfono móvil, vas a ver la explotación, te vale tanto para
una vid como para un almendro, como para un cultivo de pistacho. Es que son claves dicotómicas, ¿vale? Se mueve súper rápido. Hay que tener criterio también algunas veces a la hora de ver esa deficiencia. Pero con esta clave dicotómica eres capaz de saber de una forma rápida si tienes deficiencia. Un exceso no te vale, pero por una deficiencia sí que te vale.